Tenía 20 años y estudiaba en una universidad cerca del templo expiatorio. Así que cuando encontré un cuarto en una vieja casona de la colonia moderna, no lo pensé dos veces. Era una casa grande, de techos altos, dividida en varios cuartos. El baño estaba afuera, al fondo del pasillo, y todos los de ese piso lo compartíamos. La renta era más barata de lo normal para esa zona, y eso me convenció. Como casi siempre llegaba tarde de clases, nunca tuve tiempo de conocer bien a mis vecinos. Entraba, me bañaba y me dormía. La primera semana escuché ruidos, como pasos chiquitos en el pasillo. Pensé que alguno de los inquilinos tendría un hijo, así que no le di importancia. Pero una noche escuché algo distinto. El golpe suave de una pelota rebotando contra la pared. Me asomé y vi una pelota roja que rodó hasta mis pies. Entonces, detrás de mí, una voz de niño dijo bajito: ¿quieres jugar? Me quedé helada, cerré la puerta y no dormí nada. Los días siguientes la pelota apareció varias veces, en distintos lugares, cerca del baño, junto a la escalera, incluso dentro de mi cuarto. Una mañana salí muy temprano, todavía asustada. En la banqueta estaba barriendo una vecina, así que me acerqué y le conté lo que había pasado. Solo suspiró y me dijo que hacía muchos años ahí vivía un niño, el hijo de una pareja que rentaba el cuarto donde yo estaba. Un día, mientras jugaba, su pelota cayó a la calle. Él salió corriendo tras ella, y un carro lo atropelló. Me contó que casi nadie aguanta mucho tiempo en ese cuarto, que todos terminan yéndose por cosas parecidas. Esa misma tarde le pedí a una amiga que me dejara quedarme en su casa mientras encontraba otro lugar. Solo regresé para empacar. A veces paso por ahí y siento que el niño fantasma me ve desde la ventana del segundo piso, esperando a que le aviente su pelota. Trabajaba como mesero en un restaurante en plena colonia americana. El lugar era una casona antigua adaptada como bar, de esas que conservan el piso de madera y las puertas altas. Una noche, ya después de cerrar, mientras limpiábamos la cocina, empezaron a pasar cosas raras. Escuchamos que en el comedor se cayó algo pesado, como una bandeja. Fuimos a revisar, pero no había nadie y todo estaba en su lugar. El encargado revisó las cámaras y ahí estaba, las puertas del pasillo abriéndose y cerrándose solas. Y por unos segundos, se veía la silueta de una mujer de vestido claro, cruzando hacia el área de las mesas. El gerente, que llevaba más tiempo, me contó que esa casa pertenecía a una señora que vivió ahí toda su vida. Murió sola, en el cuarto que ahora usamos como oficina. Sus sobrinos vendieron la propiedad, y desde entonces nadie aguanta mucho trabajando ahí. Decía también que la señora no era muy sociable, que no le gustaba tener gente en su casa. Y ahora tiene a decenas todos los días, bromeó, pero sin risa. Yo aguanté unos meses. Te llegas a acostumbrar a los ruidos y a las cosas fuera de su lugar. Cuando un cliente ve que se mueve un salero, o siente que alguien le toca el cabello, teníamos instrucciones de no decir nada. Me fui por otras razones, pero un amigo se quedó. Hace poco me dijo que las cosas empeoraron, que los cubiertos se caen solos, que las ollas se mueven y que a una cocinera la encerraron en la despensa sin que nadie tocara la puerta. Dicen que en las cámaras todavía se ve a esa mujer caminar entre las mesas, despacio, como si revisara quién se atrevió a quedarse después del cierre. Yo era velador en una casona antigua cerca del mercado San Juan de Dios, de esas donde antes vivía gente con dinero y que con los años se convirtieron en negocios. Arriba estaban las bodegas y abajo unos locales. Por lo general esos locales no tienen velador, pero como vendían cosas valiosas, me contrataron. Mi turno era de noche, apagar luces, cerrar puertas y cuidar que nadie entrara. Pero las madrugadas ahí se sentían pesadas. Cada noche, a eso de las 3, escuchaba golpes arriba.
como si se cayeran cajas o movieran cosas. Subía a revisar y todo estaba igual. A veces, las luces del segundo piso se encendían solas, una tras otra, como si alguien caminara. Una vez sentí que alguien me tocó el hombro. No fue un roce leve, fue un jalón firme. Me giré con la linterna y no había nadie. Al amanecer le conté al dueño lo que me pasaba. Me dijo que antes de rentar la casona, ahí vivía una señora que se dedicaba a la magia, a hacer limpias y a esas cosas, que con el tiempo se le fue de las manos, que empezó a decir que algo la seguía, y terminó por dejar el local, y parece que lo que invocó no se fue con ella. También me contaron que algunos empleados que llegan temprano a abrir han visto sombras pasar por las ventanas del piso de arriba, escuchan risas muy suaves cuando no hay nadie, o se siente un frío que duele cuando suben mercancía. Es por eso que ningún empleado sube solo a la bodega. Esa fue mi última noche ahí. Dejé las llaves y no volví. A veces paso frente a la casona y juro que todavía se ve una luz encendida en el segundo piso, justo a la hora en que empieza el silencio del mercado.